Cuando usted bendice, el cielo se junta con la tierra. Cuando usted bendice a sus hijos, cuando usted bendice a su esposa, su esposo, cuando usted bendice su negocio, cuando usted bendice la ciudad, se junta el cielo con la tierra. Porque el lenguaje del cielo es la bendición. En boca de Dios aparece por primera vez en la Escritura, y esa es una ley de interpretación bíblica. La primera mención de una palabra en la Biblia tiene mucho que decirnos. Y por primera vez se oyó la palabra bendición en la boca de Dios cuando bendijo la creación, cuando bendijo los seres vivientes. Él bendijo los seres vivientes, los animales, las aves, los peces. Allí apareció por primera vez, pero también obviamente bendijo al ser humano, al hombre y a la mujer. Número 2, para resumir, hay una necesidad sentida en lo más profundo del corazón de cada ser humano, y es la necesidad de ser bendecido por sus padres. Hay una necesidad, hay un no sé qué, no sé dónde, diría alguien. La gente puede haber prosperado económicamente, puede tener títulos, haber logrado metas, haber logrado alcanzar cosas, pero sigue insatisfecha, sigue con un vacío. Además del Señor Jesús, además de ese vacío, aún como cristianos, se sigue con un vacío, con una necesidad sentida. Es la necesidad de ser bendecidos por nuestros padres. Eso lo explicamos. Usted puede ver los videos en la página de Facebook. Gente como usted, en relación a Esaú, a Jacob, con Isaac. Todo eso no podemos entrar porque repetiríamos toda la prédica de hace 8 días. Ahora, pero hay un detalle que el Señor me dijo: te faltó en relación con esto. ¿Y qué si ya no tengo papá? ¿Y qué si ya no vive conmigo mi padre o mi madre? ¿Qué pasa? ¿Voy a seguir con ese vacío? ¿Voy a seguir con esa necesidad, con esa carencia? No. Salmo 68:5, esto no se dijo hace 8 días. Salmo 68:5, Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Él suple lo que te haya faltado de bendición paterna o materna. Él suple si tú le crees, si tú lo aceptas como tu padre, como dice la Biblia. Él nos adoptó como hijos suyos, aceptos en el amado. Él es padre de huérfanos y defensor de viudas. Y hay huérfanos emocionales, sus padres tal vez no han muerto, su papá tal vez se ha ido, tal vez no está en casa. No le vamos a tener ningún tipo de juicio ni de crítica a nuestros padres que nos dejaron, que nos abandonaron, que tal vez nunca nos han hablado bendición a nuestra vida, nunca han decretado. Y hoy avanzaremos por lo menos en uno de estos elementos de lo que es la bendición según la Biblia. Solamente podemos decir, ellos no tuvieron eso mismo. Por eso hay que romper ciclos, hay que romperlos y comenzar con nosotros una nueva generación, y comenzar con nosotros una nueva vida. Si yo no fui bendecido por mis padres en este sentido que vamos a hablar, porque en otros sentidos tal vez lo haya sido, yo no tengo que perpetuar en mis hijos la carencia de la bendición paternal con los elementos que vamos a mencionar. Así que Dios es padre ¿de quién? Salmo 68:5, Padre de huérfanos y defensor de viudas, coge sus brazos eternos. Uno de los versículos favoritos para mí es que dice: el eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos. Y tú puedes refugiarte en esos brazos hoy y siempre. También dijimos en tercer lugar que la bendición se da incondicionalmente. No es algo que se gana como el amor. La bendición es incondicional, de padres a hijos, en esta dirección que estamos hablando.
La bendición se da dentro del contexto de la aceptación paterna. Eso también lo desarrollamos, que la bendición se da dentro del contexto de la aceptación paterna. Y lo último que dijimos, una tremenda maravilla de Génesis 49:26, es que la bendición va en crecimiento, la bendición generacional va en aumento. Eso fue lo que dijo Jacob cuando bendecía a José: las bendiciones de tu padre son mayores que las de mis progenitores. La bendición generacional, según el pensamiento de Dios, va en incremento. Las cosas van mejor para nuestros hijos, mejor aún para nuestros nietos, mejor aún para nuestros bisnietos, y sobre todo mejor todavía para los tataranietos y para los que siguen. ¿Cómo se les dice? Bueno, hasta ahí nos enseñaron, ¿verdad? Tataranietos. Ya después, los que sigan. ¿Qué significa que alguien ha sido bendecido por Dios o por sus padres? ¿Qué significa? ¿Qué connotación? ¿Qué empoderamiento da la bendición paternal? Deja al hijo o a la hija habilitado para prosperar. La bendición paternal, maternal, de acuerdo a los estándares de la Biblia, tiene como propósito dejar a ese hijo, a esa hija habilitado, empoderado para prosperar en todo lo que emprendan. Por eso los padres judíos cada Sabbat, allí los viernes en la noche, están alrededor de la mesa mientras cenan, bendiciéndolos con las palabras del Señor, bendiciéndolos con Números capítulo 6, porque Dios dio la fórmula, si se pudiera decir, las palabras que debían decir para bendecir a los hijos de Israel. El Señor te bendiga y te guarde. Espero que todos estén atendiendo lo que el pastor está enseñando hoy. Espero que no haya distracciones atrás. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor levante su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Dice ahí Número 6, así bendecirás a los hijos de Israel. Muy bien, cuando Dios bendice la vida de cada uno de nosotros, nos concede su favor y hace dichosas nuestras vidas. Y hay 3 elementos básicos para bendecir los hijos, como la Biblia enseña. Hay 3 elementos y uno de ellos tiene 2 componentes. Se los voy a mencionar y tal vez hoy solamente iremos en uno de estos. El contacto físico significativo es ese primer elemento, o es uno, lo enuncio de primero, el contacto físico significativo. El segundo elemento es la expresión verbal. La bendición se verbaliza y los bendijo Dios diciendo: fructificad, multiplicaos. No, Él sabe que yo lo amo. No, Él sabe que yo lo bendigo. Eso no se puede así seguir. Hay que verbalizar la bendición sobre los hijos. Hay que decirles: te bendigo, hijo. Mira, los patriarcas bendijeron a sus hijos diciéndoles. En esa expresión verbal hay 2 componentes. El primero es expresar una profunda valoración. Por eso es que la bendición paternal en el contexto bíblico está dentro del contexto de la aceptación paternal. La expresión de una profunda valoración por sus hijos. Cuando fue la última vez que le expresaste: hijo, de ti me siento orgulloso, de ti me siento honrado? Tristemente uno oye a los muchachos que sus papás lo han maldecido. No sirves para nada, no vas a salir con nada. Quizá en nuestra ignorancia como padres nosotros maldijimos a nuestros hijos, expresamos cosas que los han amarrado. Proverbios capítulo 6 dice que
se enlaza con los dichos de la boca. Y si tenemos autoridad dada por Dios como padres, la autoridad que tenemos dada por Dios como padres, en el primer lugar, es para bendecir los hijos. La autoridad que Dios nos ha dado es para bendecir a nuestros hijos en primer lugar. Wow, Jacob bendijo hasta Faraón. Si ustedes recuerdan la lectura, Jacob espiritualmente era mayor por las promesas y el pacto con su Dios que la autoridad de la nación más grande, que era Egipto. Pero dice en dos ocasiones en el libro de Génesis que leíamos, y Jacob bendijo al faraón. Autoridad espiritual en primer lugar para bendecir, para hablar bien, para afirmar nuestra profunda valoración. Y en segundo lugar, la expresión verbal es para describir el futuro especial de nuestros hijos. Por eso cuando se presentan los niños aquí en la iglesia, le pedimos a los papás, pídanle a Dios una palabra con la que ustedes van a bendecir no solamente el día en que presentan a sus hijos, sino palabras con las cuales ustedes van a declarar un futuro especial para sus hijos. ¿Sabes una cosa? Cuando un rey malvado llamado Balak contrató a un profeta maluco llamado Balaam para que maldijera a Israel. ¿Ustedes conocen esto? Está en Números capítulo 22 y 23. Y ahí se da toda una, en el contexto de bendición, de bendecir la nación, de bendecir a los hijos de Israel. Ese es un pasaje bien interesante para estudiarlo. Por dinero, Balaam fue contratado por Balac para maldecir a Israel. Pero cuando lo ve a Israel, el Señor le cambia en su lengua la maldición que traía por bendición. Y dice allí, es que no puedo yo maldecir a los que Dios ha bendecido. Y la Biblia dice que tus hijos son bendición de Dios, herencia de Jehová son tus hijos. Entonces, ¿por qué los has maldecido? Por ignorancia. Y hoy es un buen día para arrepentirte si los has maldecido. Ahora, maldecir no es decir malas vulgaridades, malas palabras, vulgaridades. La definición de bendición es decir lo bueno. Bendecir, decir bien. Maldecir es decir mal para sus hijos. Y en ignorancia, y sobre todo cuidado cuando se nos sube la bilirrubina, porque lo primero que sale por nuestra boca traerá vida o muerte, porque el poder de la vida y la muerte estará en nuestra lengua. Y si de pronto se te salió una cosa que no debías decir, inmediatamente pide perdón. Inmediatamente. El perdón es el matamalezas, el pedir perdón. Ahí mismo, perdóname hijo, no debía haberte dicho esto. Tú eres bendito del Señor y yo no puedo maldecir lo que Dios ha bendecido. Porque dice el Salmo 127 que herencia del Señor son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Pero allí en ese Números 22 y 23 hay otro detalle. Vez tras vez lo llevó Balac a Balaam sobre los montes, como en 7 lugares distintos. Y cada vez que trataba de maldecir este profeta a Israel, el Señor declaraba un futuro especial para esa nación. Entonces, otro principio que usa Balac y le dice a Balaam: si no los maldices, no los bendigas. Y tal vez ahí es donde hemos operado muchos de nosotros aún como cristianos. Yo ya no lo maldigo. Pero ¿qué dijo este rey impío? Si no los maldices, no los bendigas. Pero tenemos como madres, como padres, una tremenda responsabilidad de usar nuestra autoridad en primer lugar para bendecirlos. Y aquí quienes están empezando sus hogares,
quienes están empezando sus familias, pues tener estos principios guardados en su corazón les va a librar de muchas de las situaciones en las cuales hemos pasado y atravesado nosotros. Y el último de los tres, a ver, recordemos, el primero es el contacto físico significativo, y vamos a ampliar un poquitico esta mañana. El segundo es la expresión verbal, que tiene dos variables. La expresión de una profunda valoración. Él sabe que lo amo, pero si sabe que lo amo, si yo trabajo para darle la universidad, no, hay que expresar, hay que decirlo, hay que decírselo. Y la profunda valoración de la vida de sus hijos. Y en segundo lugar, de la expresión, la descripción de un futuro especial. Mira, cada vez que uno lee lo que le dijo a Isaac, a Jacob, a Esaú, y lo que le dijo Jacob a cada uno de sus 12 hijos, y las bendiciones que expresaron los profetas, describían un futuro especial para Israel. Describa, reciba del Señor. ¿Usted cree que los planes que Dios tiene para sus hijos son de bien y no de mal? ¿Usted cree lo que dice la Biblia, que hay un final dichoso para el hombre de paz? ¿Usted cree que hay esperanza para el porvenir de cada uno de sus hijos? Entonces descríbalo. Esa es la fe que habla las cosas que no son ahora como si fueran. ¿Por qué? Porque en el Espíritu ya son. Ya existe esa bendición, ya existe ese plan de Dios, ese diseño de Dios, y usted tiene que, por la fe, traerlo aquí abajo y decretarlo y declararlo y bendecir a sus hijos y tener tiempo para orar por ellos, no solo cuando están dormidos para que deje de ser hiperactivo, no, sino también en cualquier momento poner la mano, no ponerle la mano, poner la mano, impartir bendición. Vamos a mirar esto del contacto físico significativo. Volvamos a la escritura de Deuteronomio, estoy con Deuteronomio. Génesis. Les decía que 52 veces aparece la palabra bendición en el libro de Génesis. Miren, el capítulo 27, que fue el que estudiamos hace 8 días, versículo 26, dice, y le dijo Isaac su padre, Génesis 27, 26, y le dijo Isaac su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo. ¿Cuándo fue la última vez que estuvo en su hijo, su hija, en sus brazos, lo oliste y profetizaste? Mira cómo está aquí operando lo profético que debe haber en cada uno de nosotros. Si tú tienes el Espíritu Santo, el espíritu de la profecía está dentro de ti. El Espíritu Santo es el espíritu de la profecía. Y olió Isaac los vestidos de Jacob y empezó por el olor a declarar, pero dice, y le bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. ¿Cuántos papás? Vaya, báñese, que usted huele a todo menos a nada. Bueno, ustedes me están entendiendo de qué se trata. Pero ese contacto, esa cercanía, la encontramos también en el versículo 29. Bueno, de aquí en adelante está hablando de la bendición, de cómo describió el futuro especial de Jacob. Otro pasaje en capítulo 48. Génesis 48. Y aquí está el abuelo. Es que los abuelos, antes de ser los, ¿cómo es que se le dice a los abuelos? Que les alcahuetean. ¿Sí? Antes que eso, los abuelos también tienen autoridad para bendecir. Es que a veces los abuelos, como fallaron tanto con los hijos, se quieren desquitar con los nietos.
Entonces fueron tan rígidos con los hijos. Bueno, hay sus excepciones, toda regla tiene su excepción. Entonces, como fueron con los hijos, entonces con los nietos se las va. Pero aquí está Jacob bendiciendo a los hijos de José. Y en el capítulo 48, versículo 9, dice: y respondió José a su padre: son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo: acércalos ahora a mí y los bendeciré. Los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él y los besó y les abrazó. Y sigue expresando la gratitud de que no solamente vio a José, sino que también vio a su descendencia. Y en el versículo 13: y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos a propósito, aunque Manasés era el primogénito, y bendijo a José diciendo, lo bendijo en sus hijos. Fue una bendición que se transfirió. Pero mire que allí se acercan, los besa, los abraza y todo lo demás. Pero en el caso de la bendición de Isaac sobre Esaú, tiene una tremenda connotación, porque por lo menos Jacob y Esaú tenían 40 años. ¿Qué sucede? Nosotros pensamos que el contacto físico significativo es solamente para cuando están en los brazos, en la cuna, cuando no camina todavía. Mucho más, aún más cuando son adolescentes, aún más la necesidad del toque físico significativo, del abrazo, del beso, de la mano en la cabeza, imponiendo la mano, señal de autoridad para bendecir, mucho más cuando crece, mucho más aún antes de salir de la casa en matrimonio. Eso lo hacemos en la celebración de la boda. Tenemos ese momento en que pedimos que los padres bendigan a sus hijos y los envíen a esta nueva etapa del matrimonio con su bendición. Hay una historia de una muchacha llamada Lisa. Ella está en un pabellón de psiquiatría y esta chica está sentada en una silla y se está moviendo hacia adelante, hacia atrás, abrazándose ella misma. Y lo que dice, yo quisiera, todo el lenguaje de esta chica, todo lo que expresa ella, mientras se mueve hacia adelante, hacia atrás, con sus brazos rodeándose hasta donde alcanza, es yo quisiera. Era una nueva paciente en ese pabellón de psiquiatría. Cuando se sentía muy temerosa o triste, se envolvía en sus propios brazos y se amacaba hacia adelante y hacia atrás. Lisa se había comportado de esa manera desde que tenía 7 años, cuando su madre la había abandonado en un orfanato. Lisa trataba de evadir el dolor que sentía abrazándose a sí misma. Ella no tenía nadie que la abrazara. Todo lo que tenía era el deseo de que su madre volviera. Necesitaba tanto el contacto físico significativo que se envolvía en sus propios brazos, y de esta manera trataba de mitigar su dolor. Muchos de los casos en enfermedades mentales, no todas son locura esquizofrénica. Muchos de esos casos reportados son la carencia del toque físico significativo, de los brazos de papá, de mamá, alrededor de los hijos, momentos especiales. Pero también no necesariamente solo cuando se gradúa o cuando cumple años, también en cualquier momento poder rodearlos, abrazarlos para su sanidad.
se ha descrito médicamente los efectos del contacto físico significativo. Muchos de estos testimonios están en el libro que les sugerí, si pueden conseguirlo, llamado La Bendición. Dos psiquiatras cristianos escribieron el libro La Bendición y reportan estos casos de pacientes con estas condiciones, como Lisa, como Brian, del que hablamos hace 8 días. John Trent, los autores son psiquiatras, John Trent y Gary Smalley. Bueno, pero por el libro La Bendición. El contacto físico tiene muchos efectos benéficos. Se ha documentado en la Universidad de Nueva York, una doctora de apellido Krieger, que el contacto físico significativo de personas en autoridad elevan hasta los niveles de hemoglobina, mejora la oxigenación como resultado, aumento de energía, ayuda en el proceso regenerativo, mejora la salud, disminuye la presión arterial y prolonga la vida. Eso es lo que dice esta doctora de la universidad en Nueva York, la doctora Krieger. ¿Cuántos efectos en la salud? Por abrazar significativamente a sus hijos. ¿Cuántas cosas pueden ser sanadas? No solamente lo emocional, sino se traduce también a nivel físico. En Los Ángeles, otro estudio reciente descubrió que para mantener la salud física, emocional, los hombres y mujeres necesitan entre 8 o 10 contactos físicos diarios. No palmaditas ni tiradas de cachete que eran las que me hacía de niño. No, abrazos, besos. Un médico llamado Mark Hollander, otro psiquiatra, y esto es algo cruel, tristemente, entrevistó a grupos de mujeres que habían tenido 3 o más embarazos que no deseaban. Y sorprendentemente estas mujeres dijeron que estaban conscientes que la actividad sexual era el precio que tenían que pagar para que las acariciaran y las abrazaran sus esposos. No solamente el abrazo, el contacto físico significativo hacia los hijos, sino maridos. ¿Cuántos esposos hay aquí? ¿Cuántos héroes? Hombres, héroes en esta casa. Vas a empezar a abrazar también a tu esposa y a besarla, no en la cama, no en el lecho, para tener relación sexual solamente. Cuando nos descuidamos de este principio de bendición, casi que se nos convierte a nosotros los hombres en que abrazo y beso solamente es en el lecho para la intimidad. Cuando debiéramos empezar a abrazar y besar desde el desayuno. Y así lo del lecho será inolvidable. Pero hemos empezado a expresar bendición, afecto, amor, toque físico significativo, no sexual. Héroes, héroes, empezando aquí por el que les habla. Toque físico significativo a la esposa, no sexual. Y muchachos que se van a casar, toque físico significativo, no sexual. Lo necesitan de 8 a 10 para la salud física, emocional. Y un detalle en medio de toda esta situación de nuestra nación, buscando legislar en cuanto a la adopción de gay, de parejas igualitarias y toda esta ola de situaciones de homosexualidad, de lesbianismo y demás.
en esta campaña Todos contra el Abuso Sexual, Todos contra el Abuso Sexual, que es una campaña preventiva, una causa preventiva, en un alto porcentaje, quienes tienen desorientación sexual han sido niños que fueron abusados. En muy alto porcentaje fueron abusados sexualmente y entonces se desorientaron ellos. No habían establecido realmente su identidad, su direccionamiento sexual cuando son violados, abusados. No siempre, la gran mayoría no es violación. Ese es otro detalle, que se piensa que el abuso sexual es solo violación. No, hay una serie de cosas que debemos aprender. Para eso está toda esta conexión con este ministerio. La página, escríbame aquí por favor, www.placeresperfectos.com.ar de Argentina. Usted ahí puede encontrar mucho material que le puede ayudar, aun si está teniendo en su casa un hijo, una hija que tiene síntomas, señales de desorientación sexual. ¿Cómo ayudarles a encontrar sanidad y restauración? Que muchos de ellos fueron abusados sexualmente y otros fueron a caer en brazos por la carencia del toque físico significativo. Esa carencia, hay gente que está ahí lista y preparada realmente para tocar a los hijos, porque hay una necesidad de ser tocados. Y mucho del abuso sexual comienza con toques en las partes íntimas de los niños. Entonces no podemos dejar de tocar santamente a nuestros hijos, con pureza a nuestros hijos, para no dejarlos desvalidos frente a gente que no va a hacer bien las cosas. En este sentido, el doctor Ross Campbell, en su libro Amarás a tu hijo, llegó a esta conclusión: en toda mi experiencia como psiquiatra, en lo que he leído, nunca he sabido de una persona desorientada sexualmente que haya tenido un padre amoroso y cariñoso. En esa cosmovisión machista con la que nos criamos los que ya venimos de los 50 para acá y antes de los 50, que si a los hijos varones se les abrazaba, se les besaba, se les tocaba, se iban a volver por ahí raros. Es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Y lo certifican especialistas como el doctor Ross Campbell. Nunca he sabido de una persona desorientada sexualmente que haya tenido un padre amoroso y cariñoso que le exprese con el toque físico significativo su amor a los hijos. Vamos a terminar considerando los abrazos. Un abrazo que manifiesta el corazón del Padre Dios está en Lucas 15:20. Lucas 15:20. La foto de mi perfil no la voy a cambiar, porque yo vi esa imagen de un padre abrazando a su hijo y un hijo abrazando a su padre. Esa foto de mi perfil de Facebook yo la voy a mantener, y eso no es de hoy ni de ayer. Eso hace rato, ha sido la foto desde que comencé mi cuenta del Facebook. Es un papá mayor, canoso, y su hijo abrazados como siendo uno solo. Cuando el hijo menor, el hijo pródigo, conocido como el hijo pródigo, regresa a la casa, vuelve a la casa, y ha hecho de todo ese hijo, ¿verdad? Ha hecho de todo. Ha hecho quedar mal el nombre de la familia. Ha hecho de las suyas con la herencia. Sin embargo, en este versículo 20 dice, esto está en Lucas
¿Dije Lucas o Juan? Lucas 15, 20. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia. ¿Quién? El padre. Y corrió. ¿Quién corrió? El padre. Y se echó sobre su cuello y lo besó. Si se echó sobre su cuello, significa que lo abrazó y lo besó. Y olía a cerdo, porque había venido ¿de dónde? De cuidar los cerdos. Pero era su hijo que no dejó nunca la condición de hijo. Así hubiera hecho lo que hubiera hecho. Nunca dejó de ser significativo para este papá. De hecho, dice que él siempre estaba mirando a la distancia el día en que regresaba. Era la fe del padre que nos debe hablar a nosotros. Si tenemos hijos que se han ido, desviado, que no están en buenos caminos, sin embargo, la fe, él va a volver, él regresará, ella regresará, ella volverá a casa y me encontrará a mí para aceptarlo sin condición alguna, para amarlo sin condición alguna, sin sacarle en cara nada, sin restregarle sus conductas, su acción. Aquí está este Padre hablándonos del Padre Dios, de cómo nos ha tratado a nosotros, cómo fue movido a misericordia, cómo ha corrido el Señor, se hizo como uno de nosotros, corrió hasta nosotros, extendió los brazos en la cruz y allí a todos nos acogió en el seno del Padre. Y nos ha besado, como dice el Cantar de los Cantares, con besos de su boca. Y nos ha hecho aceptos en el amado. Los abrazos nos comunican afirmación. Los abrazos que se acompañan muchas veces deben hacerse acompañados de bendición. Te bendigo, hijo. Lo mejor de lo mejor Dios y yo deseamos para tu vida y declaramos sobre tu vida y te bendecimos. No una cosa, Dios te bendiga, que se vuelve así como una muletilla evangélica. Realmente es derramar el corazón en bendición, es llenarse con Dios. Señor, dame bendición, dame palabras de bendición, llena mi corazón y medito tu palabra y declaro con fe sobre ese hijo mientras lo abrazo, mientras lo beso. Yo he andado con David de 20 y tantos años abrazado por el centro comercial. Algunos pensarán, tan raros estos, no tan raros. Pero hemos caminado abrazados por el centro comercial. Cuando tocamos y abrazamos, llevamos vida y reafirmamos la confianza en la otra persona. Y sabes que hay momentos en que tal vez no hay ni palabras, momentos difíciles que han atravesado las personas aquí en la iglesia. En esta semana pasada hubo situaciones muy difíciles para dos familias, con la muerte de dos jóvenes, uno de 17, otro de 23 años. Y hay momentos en que las palabras no salen y que como que no hay palabras. Pero un abrazo, ¿cuánto comunica un abrazo? ¿Cuánto le dice, aquí estoy contigo? Aquí están, aquí estoy, cuenta conmigo, tal vez aún sin palabras. ¿Qué brinda un abrazo? Protección, seguridad, confianza, fortaleza, salud y autovaloración. ¿Qué brinda un abrazo de un padre, de una madre, de un líder, de un pastor? Yo me he propuesto abrazar a los muchachos que sé que no tienen a sus padres cerca. Yo me he propuesto decir, aquí está estos brazos para abrazarte y bendecirte, y las chicas también, porque un abrazo brinda, comunica protección, seguridad, confianza,
fortaleza, salud, autovaloración. Vamos a dejar esta mañana este primer factor de la bendición de acuerdo a la palabra de Dios. Contacto físico significativo. Papás que ni siquiera miran a los ojos a sus hijos. Uno ama también con los ojos, porque dice el Salmo: sobre ti fijaré mis ojos. Pónganse en pie un momento y vamos a recibir el abrazo del Padre y de madre, porque Dios es Padre y Madre. El versículo es Deuteronomio. Yo tenía el Deuteronomio pegado. Deuteronomio. Déjame esa cita es ahí en la pantalla por el tiempo que sea necesario, por favor. No la quitan, ese versículo lo dejan ahí mientras. Es Deuteronomio 33, 27. Dice: el eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos. El eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos. Deje esa escritura allí para que quien la esté leyendo, quien la esté meditando, vamos a experimentar el abrazo del Dios eterno, del Padre eterno. Si te ha faltado abrazos de papá o de mamá, y si tienes a tus hijos allí, bueno, los niños van a salir ahora. No estaba en el presupuesto, pero si tienes a tus hijos mayores cerca, y los Roberto, Gladys, pastora Cintia, pasen acá, que no tienen sus hijos aquí ahora. Si hay alguno de ustedes que no tiene su papá, su mamá aquí, pase aquí adelante. Si hay alguno de los chicos que no tienen a sus padres, pasen aquí adelante. Y empiecen a experimentar el abrazo del Padre, empiecen a experimentarlo. El abrazo de Dios, el Dios eterno que te abraza, el Dios eterno que te rodea. ¿Dónde está Nick? Nick, ¿qué se hizo, Nick? Si algunos salieron a las ventas. Si hay alguien más que no tiene su padre, su madre aquí, puede recibir el abrazo. Aún adultos que no tienen a su padre, a su madre, aún adultos puedan pasar y recibir el abrazo. ¿Hay alguien más? Y ahora habrá tiempo para el abrazo con los hijos, aunque están ministrando. Padre, este día haya sanidad en tu casa. Que este día haya sanidad de los dolores. Que este día haya sanidad de todo abandono, de toda orfandad. Haya sanidad este día. Que haya sanidad del espíritu. Que haya sanidad del alma. En el nombre del Señor Jesús. Que se reconcilien los que están alejados, que se reconcilien los corazones, que se vuelvan los corazones de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres, que haya
Sanidad en la tierra de cada hogar. Sanidad en el nombre de Jesús.